estos corpúsculos renales. Se va a ver más rojiza precisamente por los conductos que ya ahorita los vamos a ver. Y la médula, observen que siempre se va a ver más pálida, ¿cierto? Se ve más clara, aunque también tiene unos conductos que ahorita también los vamos a ver, y otras estructuras. Observen que en la médula no hay estos corpúsculos renales, que es como otra característica para que puedan identificar dónde empieza la médula, además del color que se ve más pálido. Bueno, el corpúsculo renal que les estaba nombrando, esta estructura que tenemos acá. Todo el corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi está constituido por lo que es la cápsula de Bowman, que rodea un penacho capilar, que es el glomérulo. En medio de la cápsula de Bowman y el glomérulo existe un hueco, un espacio que se llama el espacio urinario o espacio de Bowman o espacio capsular, cualquiera de sus nombres. Este va a contiene el ultrapetado de plasma, que es la orina primaria. El glomérulo, que es lo que encontramos en la parte central, es la unidad anatómica funcional del riñón, donde radica la función de aclaramiento y filtración del plasma sanguíneo. Este está constituido entonces por una red de vasos capilares, entonces tiene muchos capilares dentro de su estructura, rodeado por una envoltura externa en forma de copa llamada la cápsula de Bowman. Entonces todos estos tres segmentos están relacionados. Mira, acá tenemos entonces otro corpúsculo renal, acá está solito. Vemos la cápsula de Bowman, ¿cuál sería? Esta delgadita, no lo de afuera, solamente esta sección delgadita que envuelve. Bueno, esta está constituida por epitelio simple plano. Mire, ahí está la célula alargada, ¿cierto? Y tejido conectivo, que en realidad es como una especie de lámina basal. Entonces, eso constituye lo que es la cápsula de Bowman. Lo que envuelve. Esto tenemos el espacio urinario, que es el hueco, o espacio Bowman, o espacio capsular. El que va a contener la orina primaria, es el hueco, en pocas palabras. Y tenemos la parte central que se llama glomérulo. El glomérulo es lo que estamos acá en la parte central. Este va a tener muchos capilares que en esta lástima, que en esta fotografía nos logran identificar muy bien. Mira, acá vemos uno. Este es un capilar que ya los conocemos. Acá hay otro que lo podemos ver. Acá tenemos otro. Entonces, eso está lleno de capilares. Algunos se ven llenos, por eso no lo podemos identificar. Tiene unas células como son los podocitos y otras que se llaman los mesangios, que ya las vamos a ver cuáles son su función. Entonces, es lo que constituye lo que es el glomérulo. Mira, acá tenemos otra fotografía. Mira, ahí nos está mostrando dónde están ubicados los podocitos, ¿cierto? Mire, lo mismo. Acá tenemos lo que es la cápsula de Bowman. Acá está el epitelio simple plano. Acá tenemos el espacio urinario, el espacio Bowman, y lo del centro que es el glomérulo. Bueno, esta es una fotografía con una coloración diferente. Ustedes en el parcial les voy a colocar esta que le llama toxilinosina, pero esta, aunque las podría colocar también, ya que la están viendo. Esta tiene una coloración especial donde nos está mostrando las diferentes estructuras que acabé de nombrarle. Entonces, vea, nos está mostrando lo que son los podocitos, que son estas células que ven por acá claras. Ah, mira, acá está indicando. Los capilares, mírenlos, acá se ve, miren lo capilar, ahí tiene su pared, en este se ve lisa, quiere decir que es un capilar continuo, mire su célula endotelial, todos estos son capilares, ahí se los está indicando, este es uno bastante grande. Tenemos también lo que es esta otra célula, mire que es diferente al podocito, el podocito es más claro. Estas otras células que son los mesangios. Y los rosa es lo que llaman la matriz mesangial. Bueno, estos son importantes ahí en el glomérulo. Entonces, el mesangio, que es una estructura intraglomerular, porque está dentro del glomérulo, que es lo que quiere decir, interpuesta entre los capilares glomerulares, como pueden ver. Entonces están los capilares y en medio de este están los mesangios con su matriz. Bueno, entonces estos mesangios tienen dos componentes, las células mesangiales y la matriz mesangial.
Las células mesangiales, entonces, son pericitos especializados con características de músculo liso y macrófagos. Recuerden que los pericitos, esto ya lo vimos en tejido conectivo, pueden especializarse en otro tipo de célula bajo ciertas condiciones. Las células mesangiales son contráctiles, funciona como si fuera musculatura, fagocíticas, pueden fagocitar otras estructuras y capaces de proliferar, quiere decir que tienen capacidad mitótica. Sintetizan tanto matriz de colágeno y secretan sustancias de actividad biológica como son las prostaglandinas y las endotelinas. Las endotelinas inducen la constricción de las arterias glomerulares aferentes y eferentes. Bueno, las células mesangiales participan de forma indirecta en el proceso de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque aportan un soporte mecánico a los capilares glomerulares, ¿cierto? Controlan el recambio del material de la lámina basal glomerular mediante la actividad fagocítica, regulan el flujo de sangre por su actividad contráctil, secretan prostaglandinas y endotelinas y responden ante la angiotensina 2. Bueno, además del glomérulo, también tenemos una serie de conductos en esa corteza. Entonces tenemos lo que es el tubo contorneado proximal. Es un componente de absorción, bueno, en realidad todos reabsorben. Este tiene la característica que se ve más rojizo o más oscuro que el resto de los conductos. Este es el que le da esa coloración más oscura a la corteza, ¿sí? Este tubo contorneado proximal. Un segundo que está sonando un poco de ruido. Bueno, entonces, les estaba diciendo entonces que el tubo contorneado proximal es el que le da el color más rojizo, más oscuro a la corteza. Entonces, el ultrafiltrado del plasma del espacio embrionario se transporta por mecanismos activos y pasivos al tubo contorneado proximal, donde reabsorbe aproximadamente el 70% del agua, de la glucosa, del sodio, del cloruro y del potasio filtrado. Bueno, y tenemos otro que se llama el tubo contorneado distal. El tubo contorneado distal y el túbulo colector en conjunto absorben aproximadamente el 7% del cloruro de sodio. La absorción del tubo, la porción distal del tubo contorneado distal y los conductos colectores son permeables al agua en presencia de la hormona antidiurética o vasopresina. Bueno, ¿cómo vamos a identificar estos dos conductos? Acá está muy fácil, mire, acá el diagrama o la fotografía se las está mostrando. Tenemos el corpúsculo renal, ya sabemos que está compuesto por la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman y el glomérulo, que sería la parte central. Todos esos tres componentes forman lo que es el corpúsculo renal. Ahora, observen que estas estructuras tienen una serie de conductos rojos, pero hay unos más pálidos. Los más rojos son los túbulos contorneados proximales y los más pálidos, observen que su estructura, sus paredes se ven más claras, son los túbulos contorneados distales. Y de esa forma podemos identificar a qué tubo estamos observando. Más rojo, repito nuevamente, tubos contorneados proximales, más pálidos, tubos contorneados distales. Bueno, en este no se ve muy bien la coloración, pero bueno, ahí se alcanza a identificar, miren, más pálidos distales, más rojos proximales. Bueno, llegamos a la parte de la médula. En la médula, en el riñón, entonces hay una serie de conductos que son los túbulos colectores. Ojo, no es que solamente estén en la médula estos túbulos colectores, sino que allá son más fáciles de identificar. Algunos alcanzan a llegar hasta la parte de la corteza. El túbulo colector, también llamado conducto colector, se reviste de un epitelio cúbico. Bueno, los anteriores que les nombré también están revestidos por epitelio cúbico simple. Este túbulo colector, ese epitelio cúbico simple, tiene dos tipos de células. Entonces tenemos las células principales. Estas tienen un cilio primario, apical,
reabsorbe sodio, agua y secretan a través de una bomba de ATP-pasa de sodio y de potasio. Y tenemos las células intercaladas. Sería la segunda célula de ese epitelio cúbico simple. Esta no tiene cilios, sino tiene microvellosidades y secretan hidrógeno y bicarbonato, por tanto son importantes reguladores del equilibrio ácido-básico, también reabsorben potasio. Bueno, esta es una fotografía de un túbulo colector. Tienen un cierto parecido, si se dan cuenta, a los túbulos distales. Es más, si se dieron cuenta, los túbulos distales entran en contacto con estos túbulos colectores y trabajan en conjunto. Bueno, acá tenemos entonces túbulos colectores. Estamos viendo es una fotografía de médula. Observen que por donde veamos no hay ningún corpúsculo renal, no hay túbulos contorneados proximales, que son los que le dan la coloración más rojiza. Si nos vamos atrás, estamos viendo la fotografía acá. Mire, túbulos contorneados, ahora sí los podemos identificar, túbulos contorneados proximales, tubo contorneado distal en los más pálidos, corpúsculo renal y glomérulo. Observen acá en médula, entonces lo que estamos viendo por acá serían los túbulos colectores. Observen que no hay corpúsculos renales, así podemos identificar que es la zona de la médula. Observen, esas estructuras que vemos acá diminutas que no se alcanzan a identificar en la fotografía que vimos ahorita, acá, ya sí las vamos a poder identificar. Mira, acá hay una serie de conductos, estas que vemos acá súper delgados, o este que vemos acá cortado transversalmente, son unas estructuras que se llaman las asas de Henle, que la vamos a encontrar en la médula. Entonces, el asa de Henle reabsorbe aproximadamente el 15% del agua filtrada y un 25% del cloruro de sodio, de potasio, de calcio y de bicarbonato filtrado. El asa de Henle comprende una rama ascendente y otra rama ascendente. Cada rama se forma por un segmento grueso y un segmento fino. Bueno, eso de rama ascendente y descendente es la que lleva y la que trae, ¿cierto? Y lo de segmento grueso y segmento fino, eso sí es por la forma en que se ven esas asas. ¿Qué quiere decir? Que una, la de segmento grueso, de ahí es el nombre, sus paredes son más gruesas y la de segmento fino, sus paredes son más delgadas. Mira, acá tenemos entonces una fotografía de los dos tipos de asas, segmento grueso y segmento fino. Entonces, los segmentos finos de asas de Henle, observen, supremamente delgadas. Ojo, acá les están mostrando, no lo vayan a confundir con un pequeño capilar, ¿no? Las asas de Henle generalmente son más grandecitas, ¿cierto? Tienen una pared delgada y observen que su núcleo pareciera que estuviesen saliendo de sus paredes. Y estas serían unas asas de Henle segmento gruesas. Miren, sus paredes son mucho más amplias, fácil de identificar. Asas de Henle segmento grueso, asas de Henle segmento fino. Bueno, ahí terminamos lo que es riñón. Tenemos la vejiga, las paredes de la vejiga y el ureter muestran pliegues, rugosidades. Cuando la vejiga se va llenando de orina, las rugosidades se aplanan y el volumen de la vejiga aumenta con mínimas elevaciones de presión. Los cálices renales de la pelvis, el uréter y la vejiga se revisten de un epitelio transicional o urotelio. Bueno, entonces, este epitelio ya lo conocemos, fácil de identificar. Entonces tenemos acá el urotelio o epitelio estratificado de transición. En este caso está en estado relajado. Observen, sus núcleos se ven como forma de huevos, su citoplasma se ve un poco alargado, ¿cierto? Debajo de este epitelio entonces vamos a encontrar un tejido conectivo fibroelástico, pero en este caso, aunque sea fibroelástico, se ve laxo. La vejiga urinaria entonces es un órgano que almacena orina hasta que la presión es suficiente para inducir la urgencia para orinar. La mucosa de la vejiga entonces está revestida por ese epitelio estratificado de transición.
llamado también urotelio. La lámina propia, entonces, de la vejiga puede subdividirse en dos capas, una más superficial de tejido conectivo denso y regular colagenoso y una más profunda, más laxa de tejido conectivo compuesta por una combinación de fibras de colágeno y fibras elásticas. Bueno, entonces tiene tejido conectivo denso y regular colagenoso y también tiene tejido conectivo laxo, pero con fibras colagenosas y elásticas. La lámina propia no posee glándulas excepto en la región que rodea el orificio uretral, donde pueden encontrarse glándulas de moco. Entonces, solamente la región cerca a la uretra, ¿cierto? Que se une con la uretra, es la única región de la vejiga que posee glándulas. Acá tenemos entonces una fotografía de vejiga donde podemos observar las diferentes estructuras. La vejiga entonces tiene pliegues, muy típico. Mire, estos pliegues o rugosidades son estas ondulaciones que vemos acá, eso es a lo que refiere a los pliegues. El epitelio entonces va a la orilla, ya vimos el acercamiento del epitelio, como se observa, ¿cierto? Que es un epitelio estratificado de transición. Debajo vamos a encontrar tejido conectivo laxo, ahí muy escaso, y posteriormente tejido conectivo denso y regular. Entonces, laxo y posteriormente denso y regular. Posteriormente encontramos la parte muscular. La parte muscular, esta va a tener músculo liso en tres capas. Va a tener una circular interna, una longitudinal externa y va a tener lo dije mal. Va a tener una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Esa sería la disposición. Entonces, unas fibras longitudinales internamente, unas circulares en la parte media y unas longitudinales en la parte más externa. Desafortunadamente, en esta fotografía está al contrario. Mire, no se logra identificar las tres capas musculares. Tengo que buscar, yo tengo una fotografía de las placas que tengo en el laboratorio. Tengo que buscar si se las envío esta tarde. De la parte muscular donde se vean bien las tres capas, que en este caso no se ven. Bueno, y tenemos por último el uréter. La mucosa del uréter presenta varios pliegues que se proyectan a la luz cuando el uréter está vacío, pero no existen cuando este está distendido. El recubrimiento epitelial es transicional de 3 a 5 capas celulares de grosor. Recubre una capa de tejido conectivo denso y regular fibroelástico que constituye la lámina propia. Bueno, el uréter, entonces, es una estructura bastante pequeña, ¿cierto? Con una luz también plegada, como pueden observar. Acá vemos un acercamiento. Este está mucho mejor. Mira la luz, bastante plegada. Acá estaría el revestimiento interno, que sería el epitelio estratificado de transición o urotelio. Vamos a tener una capa de tejido conectivo denso y regular. Y posteriormente tenemos la capa muscular. Y por último, la adventicia, que en este caso no se ve muy bien. Acá está el acercamiento, mire, el epitelio estático de transición, tejido conectivo y después la parte muscular. Y tenemos la uretra. La uretra, entonces, la uretra del varón mide de 20 centímetros de longitud y tiene unos 3 segmentos. La uretra prostática, que recibe productos transportados por el conducto eyaculador y los conductos de las glándulas prostáticas. Tenemos la uretra membranosa, que es la zona más corta, y tenemos la uretra peniana, que recibe los conductos de las glándulas bulbouretrales. Bueno, entonces la uretra prostática obviamente va a estar ubicada en la próstata. La uretra membranosa es el pequeño segmento entre la prostática y la peniana, la más pequeña. Y la uretra peniana obviamente es la que hace la porción final de la uretra, que hace la secreción ya sea de orina o de semen, ¿cierto? Esta es la que está unida, como lo dice ahí, con los conductos de las glándulas bulbouretrales de Cooper. Entonces, el epitelio de la uretra prostática es transicional o urotelio, pero este cambia de epitelio pseudoestratificado a cilíndrico estratificado en la uretra membranosa y peniana.
La capa muscular de la uretra membranosa corresponde a un esfínter de músculo liso involuntario y otro de músculo estriado voluntario, con el cual va a controlar la eliminación ya sea de la orina o del semen. Bueno, ahí me faltó colocarle un segmento, perdón. Bueno, después les envío unas fotos anexas para no demorarnos. La segunda parte, entonces, tenemos el sistema respiratorio. Del sistema respiratorio, el aparato respiratorio comprende lo que son los pulmones, las vías respiratorias, entonces ahí tenemos lo que son las fosas nasales, lo que es la laringe, lo que es la tráquea. Estas, entonces, las vías respiratorias van a distribuir lo que son el oxígeno, las células, distribuyen lo que es el oxígeno a las células del organismo, de las cuales va a recoger el dióxido de carbono. La realización de esas funciones por parte del aparato respiratorio depende de el movimiento de aire hacia los pulmones y desde ello, que es lo que llaman la respiración y ventilación, el intercambio de oxígeno del aire expirado por el dióxido de carbono de la sangre, que es la respiración externa, y el transporte de oxígeno, el dióxido de carbono hacia las células y desde ella, que es el transporte de gases, y el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno en la cercanía de las células, que es la respiración interna. La respiración entonces implica también la participación de un mecanismo de ventilación, la cual es la expiración, que es la entrada del aire, y la expiración, que es la salida del aire. Y se producen con estos cuatro elementos, o con la ayuda de estos cuatro elementos. Tenemos la caja torácica o costal, los músculos intercostales asociados, el músculo diafragma y el tejido conectivo elástico pulmonar, que lo vamos a encontrar obviamente en los pulmones, en las diferentes estructuras que vamos a encontrar en los pulmones. Bueno, el primer conducto de las vías respiratorias tenemos la cavidad nasal. Esta está dividida en la mitad derecha e izquierda por el tabique nasal cartilaginoso y óseo. Cada mitad de la cavidad nasal está limitada en la parte externa por una pared ósea y una parte cartilaginosa de la nariz. Tenemos un epitelio que se le llama el epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio comprende tres tipos fundamentales de células: células basales, células olfatorias o neuronas bipolares y células de sostén o sustentaculares. Ojo, en las vías respiratorias, en las fosas nasales, el epitelio es un epitelio pseudoestratificado. En este caso se le llama epitelio olfatorio. ¿Por qué? Porque tienes esas células olfatorias o esas células neurotransmisoras. Acá tenemos entonces una fotografía, ¿sí?, de ese epitelio. Ahí está donde estamos dando los cilios. Recordemos que el cilio es para el transporte moco. Y ahí hay unas estructuras que son las vesículas olfatorias. Bueno, ahí solamente están indicando dónde está la zona porque en realidad no las estamos viendo, ¿cierto? Ahí lo que vemos es los cilios como tal. Hay una fotografía. Acá tenemos algunos conductos excretores de las glándulas que vemos acá en la parte inferior. Por acá, bueno, que vemos no, ahí nos alcanzan a ver. Por acá hay algunas glándulas de Bowman. Células son células secretoras, entonces son los conductos que llevan la secreción hacia la superficie. Ahí les está mostrando cuáles son las células basales, ¿cierto? Y más o menos por acá en la mitad, aunque no se ven muy bien, estarían ubicadas las células cilíndricas.
Tenemos también nervios olfatorios, con cuales se unen con las células transmisoras, ¿cierto? Las que reciben la información. En este caso, están en fascículos, ya sabemos que es un fascículo, y están cortados transversalmente esos nervios. Recordemos que los nervios son los axones. Nasofaringe. Bueno, la nasofaringe está recubierta en las regiones bucal y laringea por un epitelio escamoso estratificado o epitelio estratificado escamoso, lo mismo, no queratinizado. La lámina propia entonces está conformada por un tejido conectivo laxo, denso y regular vascularizado que contiene glándulas y elementos linfoides. La lámina propia de la superficie posterior de la nasofaringe contiene las amígdalas faringeas. La laringe, bueno, acá de la nasofaringe no he encontrado fotografía, pero se la llego a encontrar, como les digo, se las envío como un anexo. Tenemos la laringe o caja de voz. Esta tiene a su cargo la fonación y prevención de la entrada del alimento líquidos al sistema respiratorio. Situada entre la faringe y la tráquea, es un tubo cilíndrico corto y rígido. La pared de la laringe está reforzada por varios cartílagos. Entonces tenemos en esta que la laringe tiene tanto cartílagos hialinos como cartílagos elásticos. Tienen los dos tipos de cartílagos. Estos cartílagos están unidos entre sí por ligamentos y sus movimientos uno respecto al otro están bajo el control de músculos esqueléticos intrínsecos y extrínsecos. ¿Qué es esa palabra intrínseco y extrínseco? Intrínsecos quiere decir dentro de la laringe como tal. Extrínsecos serían por fuera de la laringe, pero ambos se unen o se ayudan para hacer esos movimientos. ¿Sí? Esa palabra intrínseco extrínseco también lo vamos a ver cuando veamos lengua. También la lengua tiene músculo esquelético intrínseco y músculo esquelético extrínseco. Dentro de la lengua, que forman en pocas palabras casi la totalidad de la lengua, y extrínseco los que ayudan al movimiento o la que une el músculo, esa lengua al cuerpo. Entonces lo mismo pasa acá en la laringe. Va a tener tanto dentro de la estructura de la laringe como por fuera de ella para hacer ese movimiento. Bueno, la laringe entonces se puede dividir en tres regiones. La supraglotis, que comprende lo que es la epiglotis, las glándulas o pliegues vocales falsas y los ventrículos laringeos. Tenemos la glotis, que corresponde a las cuerdas o pliegues vocales verdaderas y a las comisivas anterior y posterior. Y tenemos la subglotis, que es la región situada por debajo de las cuerdas vocales verdaderas y que llega hasta el margen inferior del cartílago cricoides. Bueno, de esta también tengo que buscarles una fotografía de la laringe. Se la enviaré como un anexo y la repasamos la otra semana, el día martes. Bueno, tenemos la tráquea. Esta se inicia en el cartílago cricoides de la laringe y se termina tras bifurcarse para formar los bronquios principales. El recubrimiento mucoso de la tráquea se compone de epitelio cilíndrico ciliado, que es el epitelio pseudoestratificado. Perdón que están gritando afuera. Un segundo. Vale. Estaba diciendo entonces que la tráquea se reviste de un epitelio pseudoestratificado. Debajo vamos a encontrar un tejido conectivo laxo. Vamos a observar, perdón. Va a tener un tejido conectivo laxo con glándulas seromucosas. También ahí, debajo del laxo, vamos a encontrar tejido conectivo denso y regular. Ahí también hay glándulas seromucosas. Posteriormente hay un anillo de cartílago hialino unido por músculo liso. En ese epitelio pseudoestratificado, entonces vamos a encontrar varios tipos de células. Entonces tenemos las células cilíndricas ciliadas, que las conocemos, ¿cierto? Que es la que llega hasta la superficie, que tiene los cilios al final para transportar el moco. Tenemos las células caliciformes, que son las
células secretoras, que también lo vimos en el primer corte, secretoras de moco. Estas células caliciformes están en medio del epitelio. Tenemos las células basales, que es donde inicia el epitelio. Estas se apoyan sobre la lámina basal. Tenemos las células de Kulchis, que estas son nuevas, estas no las habían oído. Son células neuroendocrinas que también se apoyan sobre la lámina basal, o sea, están ahí al lado de las basales, y se localizan principalmente en la bifurcación de los bronquios lobulares, o sea, donde termina la tráquea y se bifurca, ahí es donde se localizan principalmente estas células de Kulchis. Estas células entonces secretan hormonas peptídicas como son la serotonina, la calcitonina, la hormona antidiurética y la hormona adrenocorticotropa. Bueno, esta es una fotografía general de lo que es la tráquea. Entonces, su parte interna, donde dice mucosa y submucosa, ahí estaría, donde dice mucosa, estaría ubicado lo que es el epitelio pseudoestratificado, el tejido conectivo laxo, y al final del tejido conectivo laxo iniciarían las partes de las glándulas seromucosa. En las submucosas, que sería más cerca al cartílago, estaría ubicado lo que es el tejido conectivo denso regular y también las glándulas seromucosas. Tenemos posteriormente el cartílago hialino. Es un anillo, observen, alrededor de la estructura y unido por músculo, donde dice músculo traqueal, eso sería el músculo liso, que está uniendo los anillos del cartílago hialino, ¿cierto? Para sostenerlos y darle forma, para que mantengan su estructura redondeada. Por último, vamos a tener la adventicia, que eso sí se me olvidó nombrarlo, está después del cartílago, entonces sería la parte final. Como siempre, la adventicia es un tejido conectivo denso y regular, ahí hay vascularización y al final un epitelio simple plana, que sería el revestimiento más externo. Bueno, acá tenemos entonces el acercamiento de la parte de la mucosa, se alcanza a ver su mucosa y algo del cartílago hialino. Bueno, entonces acá estaría el epitelio pseudoestratificado con los cilios. Posteriormente estaría el tejido conectivo laxo, que sería este hasta aquí. Observe que no está tan amplio, el que se ve más oscuro, más granulado. Después estaría lo que es denso irregular. Mira las glándulas seromucosas. Posteriormente, bueno, hay algo de tejido adiposo. Hay unos nódulos linfáticos, pero no siempre se ven. Y tenemos posteriormente el cartílago. Acá otra fotografía de un acercamiento de esta zona, que se ve mucho mejor. Miren, el epitelio pseudoestratificado con los cilios, el tejido conectivo laxo, que ahí lo llaman la lámina propia, es el tejido conectivo laxo. Mire que hay algo de glándulas, pero la mayoría están en la submucosa. Entonces, en la submucosa, denso irregular, glándulas cero, la rosada, mucosa las blancas. Tiene las dos mucosas. Y ahí está por aparte el cartílago, ya lo conocemos también. Ahí está su pericondrios, su células condrogénicas, células condroblastos y sus lagunas con condrocitos. Bueno, aparte de la tráquea, tenemos lo que es los pulmones. Los pulmones, entonces, esto vamos a ver estructura por estructura. Entonces, los pulmones están divididos en bronquios, que están subdivididos también. Tenemos los bronquiolos, que también tienen subdivisiones, y los sacos alveolares, los alveolos y los conductos alveolares. Entonces, vamos a empezar con los bronquios. Los bronquios, la estructura de los bronquios, entonces, primarios, es idéntica a la tráquea. O sea, donde termina la tráquea y se bifurca, ahí empiezan lo que son los bronquios primarios. Estos bronquios primarios están por fuera de los pulmones, ojo. La diferencia de los bronquios primarios con la tráquea es que tienen un diámetro más pequeño y sus paredes son más delgadas. Entonces, tras entrar al parénquima pulmonar, los bronquios se dividen en bronquios secundarios intrapulmonares. Estos sí ya los vamos a encontrar, estos secundarios, dentro de los pulmones. Los bronquios secundarios intrapulmonares se subdividen en bronquios terciarios segmentarios, cada uno de los cuales recibe un segmento broncopulmonar. Entonces, vamos a ver la primera fotografía que tenemos acá, es de un bronquio secundario. Esto es un bronquio secundario. Está dentro del pulmón, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar estructuras pulmonares por acá.
Observen, el revestimiento epitelial, esta fotografía está muy bien descrita. Mira, ahí está el epitelio pseudoestratificado. Las bolitas blancas corresponden a las células caliciformes. Tenemos posteriormente el tejido conectivo laxo. Ojo, este se dispone un poco diferente porque este es bronquio. Se dispone un poco diferente a la tráquea, ¿sí? El bronquio primario es idéntico, pero el bronquio secundario se dispone un poco diferente. ¿Por qué? A ver, le explico. Tenemos el epitelio pseudo, tiene las células caliciformes, hasta ahí es igual. Tiene posteriormente el tejido conectivo laxo, hasta ahí es igual. Pero observe que posteriormente hay músculo liso, ahí el que tiene el número 2. Eso es el músculo liso, que en este caso forma un anillo. Miren, va alrededor de la estructura, a diferencia de la tráquea, que el músculo liso solamente está uniendo un pequeño segmento, o sea, une las puntas del cartílago, ¿cierto? Que forma el anillo. En este caso, va alrededor de la estructura que sería el bronquio secundario. Debajo del anillo de músculo liso vamos a encontrar el tejido conectivo denso irregular. Mire, tiene vascularización y tiene glándulas seromucosas. Y después de eso sí vamos a encontrar el cartílago hialino. El cartílago hialino, bueno, esta es una fotografía que quedó cortada el cartílago transversalmente, pero generalmente debería verse alrededor como un anillo. ¿Sí? Como un anillo. Tengo que buscar unas fotografías que tengo donde se ve completo ese bronquio secundario. Desafortunadamente acá se ve como un anillo. Se la envío como anillo. Bueno. Conforme entonces el bronquio secundario se hace más pequeño, se observan placas de cartílago irregulares. Cada una de estas placas, que corresponde a cartílago hialino, se rodea una de fibras de tejido conectivo llamada pericondrio. Bueno. Acá nos está describiendo en pocas palabras es el bronquio terciario o bronquio segmentario, como la fotografía que estamos viendo. Esto sería un bronquio terciario. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? El bronquio terciario, obviamente, observen que es mucho más pequeño, tiene todavía el revestimiento interno de epitelio pseudoestratificado con células caliciformes, va a tener el tejido conectivo laxo, pero observen que es muy escaso. Posteriormente, esto que ven rojito, más rojo, es el músculo liso, sigue siendo un anillo. Después el denso irregular, que es esta zona más pálida, con glándulas seromucosas. Ahí está, tiene la letra G, estas son las glándulas seromucosas. Pero el cartílago en este caso es más escaso. Por eso se dice que se le llama segmentario, porque está en segmentos, pequeñas porciones, a diferencia del otro, que desafortunadamente acá no se ve el anillo completo porque quedó un corte diferente, pero este va alrededor, ¿sí? En el bronquio secundario. En este solamente se ven pequeños segmentos. ¿Vale? Por eso a este se llama bronquio terciario o segmentario, por los segmentos de cartílago. Entonces, más pequeño, observen que la luz se ve más ondulada si lo comparamos con el anterior, y el cartílago se ve en segmentos. Bueno, llegamos a los bronquiolos. Los bronquiolos entonces no poseen cartílagos en sus paredes. Primera característica, a diferencia de los bronquiolos no poseen cartílago. Su epitelio cambia. El epitelio en este caso es un epitelio cúbico simple a cilíndrico simple. Entonces cambia el tipo de epitelio. Conserva el tejido conectivo laxo, conserva el anillo de músculo liso y conserva el tejido conectivo denso irregular fibroelástico después del anillo de músculo liso. Otra característica que no está ahí escrita en la diapositiva, es que tampoco posee glándulas seromucosas. Las glándulas seromucosas desaparecen y también las células caliciformes no poseen tampoco. Entonces, diferencias: los bronquiolos no poseen epitelio pseudoestratificado, cambia a un epitelio cúbico simple a cilíndrico simple, no poseen cartílago hialino, no posee glándulas seromucosas, ¿listo? Ni células caliciformes.
no posee células caliciformes. Acá tenemos el bronquiolo. El bronquiolo, observen, el revestimiento epitelial en este caso se ve cilíndrico, observen. La mayoría, por acá se ve cúbico, entonces cilíndrico simple, cúbico simple, el laxo, anillo de músculo liso, donde está la letra M, es el anillo de músculo liso, y después el tejido conectivo denso circular fibroelástico. Es el componente del bronquiolo. Bueno, acá vemos es una vena al lado izquierdo. Esa ya la reconocen, ¿no? Uy, se me fue el cursor, no sé dónde está. Perdón. Acá está el cursor. Ok, esta sería la vena, esta estructura grande. Esa es una vena pulmonar y esta sería una vénula. Ojo que yo en cualquiera de los parciales, las estructuras que ya hayamos visto, se las puedo sacar. Esto sería una vénula, observen solamente una capita, tiene sangre. Esto sería una vénula y esta estructura grande que vemos acá es una vena. Ahí vamos repasando. Otro bronquiolo, vean este caso, ahí se ve epitelio cilíndrico, se ven algunas células cúbicas, laxo, muy escaso, hasta ahí, anillo de músculo liso, ahí se ve perfectamente, y el denso irregular fibroelástico que debería estar por acá no se ve muy bien. Lo que pasa es que este pulmón está patológico. ¿Cómo lo sé? Porque mire, todas estas células no deberían verse de esta forma, se ve muy llenas las estructuras. Ahorita muestro un pulmón que se vea normal y verán la diferencia. Bueno, tenemos los bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios, entonces, la porción del sistema respiratorio está compuesta por los bronquiolos respiratorios, conductos y sacos alveolares y alveolos. Los alveolos son los que en realidad hacen el intercambio de gases, ¿sí? Esto lo tomé de un texto y dice los bronquiolos respiratorios son la primera región del sistema respiratorio donde puede ocurrir el intercambio de gases. Pero es mentiras. ¿Por qué? Porque en realidad los alveolos son los que hacen el intercambio de gases, ¿sí? Lo que pasa es que los bronquiolos respiratorios se unen con los sacos alveolares que contienen los alveolos. A eso es lo que se refiere. Por eso da a entender otra cosa. Bueno, sus paredes están interrumpidas por la presencia de estructuras semejantes a sacos de pared delgada, conocida como los alveolos, donde ocurre el intercambio gaseoso. Ahí hice la aclaración. Bueno, acá tenemos entonces lo que es un bronquiolo respiratorio. ¿Cuál sería? El bronquiolo respiratorio entonces sería este segmento que vemos acá, no este parte final. Acá, esto que está abierto. Eso sería el bronquiolo respiratorio. Como lo identifican, sus paredes gruesas que vemos acá, también tienen epitelio cúbico simple, cilíndrico simple, hay algo de laxo, hay músculo liso, ¿sí? Pero en este caso no forma un anillo porque la estructura para que sea bronquiolo respiratorio tiene que estar abierta, miren. Observen que ahí está abierta. Esta se une con un conducto alveolar o con un saco alveolar. Ya les explico qué es eso de conducto alveolar y saco alveolar. Bueno, entonces eso sería un bronquiolo respiratorio. Conducto alveolar y saco alveolar. Un conducto alveolar surge de un bronquiolo respiratorio, el cual se ramifica y cada uno de sus conductos alveolares resultantes suele terminar en una vaginación ciega compuesta de dos o más grupos pequeños de alveolos. Y en la pared de cada racimo se conoce como saco alveolar. Vamos a encontrar en unas células de Clara, estas representan un 80% de la población de células epiteliales en los bronquiolos terminales, que es otro bronquiolo, ya lo vamos a ver también. Estos pueden estar unidos a un bronquiolo respiratorio. Las células de Clara secretan un componente del surfactante que reviste estos alveolos. Bueno, entonces acá tenemos lo que es un conducto alveolar, un saco alveolar y lo que es un alveolo. Bueno, vamos a empezar desde lo más pequeño. El alveolo entonces sería esta estructura redondeada, por ejemplo, esta que les estoy mostrando acá. No tengamos en cuenta esta, ya les explico por qué. Esta estructura que tenemos acá por separado, eso es un alveolo, este sería otro alveolo, este es otro alveolo, este es otro alveolo, este es otro alveolo y este es otro alveolo. ¿Listo? Esta estructura que tenemos acá es un saco alveolar. ¿Por qué? Porque contiene los alveolos. Entonces los alveolos, cuando es un corte histológico, lo podemos ver en dos formas.
como el que acabé de mostrar, ¿cierto? Que es una estructura redondeada, solitaria, eso sería un alveolo. Pero también los vamos a encontrar en el saco alveolar. Entonces, en el saco alveolar, cada una de estas esquinas, por eso ahí dice alveolo, es también un alveolo. Y todo el conjunto de alveolos que forman esta estructura se le llama saco alveolar. ¿Por qué saco alveolar? Porque contienen los alveolos. ¿Listo? Entonces, un alveolo puede ser tanto esto como cada una de estas esquinas del saco alveolar. Pero cuando están así como esta estructura, se le llama saco alveolar. Quiere decir que esto también sería un saco alveolar porque tiene varios alveolos. Este también sería un saco alveolar porque tiene varios alveolos. Este que tenemos por acá también sería un saco alveolar porque tiene varios alveolos. Ahora, cuando se unen varios sacos alveolares, mira, acá tenemos uno, acá tenemos otro, por acá iría otro, entonces forma una estructura más grande, hueca, que a eso es lo que llamamos el conducto alveolar. Entonces el conducto alveolar está formado por varios sacos alveolares. ¿Quedó claro esta parte? Porque esta es como la más complicada de ahí del pulmón. Si tiene alguna duda, pregunte. Profe, entonces, ¿qué células exactamente son las que secretan el sulfactante? Ya, eso ya vamos a llegar a esa parte. Bueno, eso es para, ya vamos a llegar a esa parte del sulfactante. Esos son ahí en esta región, de los Listo, profe. neumocitos. Listo, ya vamos a llegar ahí. No, yo digo es de las estructuras sí quedó comprendido que es un alveolo, que es el saco alveolar y qué es el conducto alveolar. Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Acá tenemos entonces otra fotografía donde nos está mostrando entonces varias estructuras. Mira, acá tenemos lo que es el conducto alveolar, pero está ahí como sea, que sería esta estructura grande. Tenemos acá lo que es el saco alveolar. Mire, esta estructura más pequeña porque tiene cada una de sus alveolares. Esto sería también un saco alveolar. Ojo, hay sacos alveolares un poco más pequeños y hay unos sacos alveolares un poquito más grandes. Esta, por ejemplo, es un conducto alveolar porque vea, tiene por acá un saco, por acá hay otro saco, por acá hay otro saco. Eso sería un conducto alveolar. Tenemos estructuras pequeñitas, diminutas, por ejemplo, esta o esta, estos serían alveolos, ¿listo? Acá tenemos un bronquiolo respiratorio, por eso colocan la letra R ahí, miren. Estas serían las paredes del bronquiolo respiratorio, aunque acá se fragmentó, eso fue en el corte histológico, esto sería continuo. Este sería el bronquiolo respiratorio, porque está abierto y está unido a un conducto alveolar. Este va por allá también, por acá también sería bronquiolo respiratorio. Y ojo, mire, observen esta parte que tenemos acá, que tiene la letra T. Eso es un bronquiolo terminal. Un bronquiolo terminal es una estructura pequeña. Tengo que buscarle la fotografía del bronquiolo terminal, que no la tengo acá, de la que tengo en el laboratorio. Es una estructura pequeña. Es que la única que está acá es esta que tengo en este lado, el lado izquierdo, pero no está muy bien. Esta, entonces, es una estructura pequeña, tiene también epitelio cúbico, cilíndrico, tiene tejido conectivo laxo, pero lo que es el músculo no se ve tan completo, o sea, no se ve como si fuera un anillo completo dentro de la estructura. Y en la estructura más pequeña generalmente lo podemos ver ubicado o pegado a un bronquiolo respiratorio como este, ¿sí? Entonces este es un bronquiolo respiratorio. Si vemos por allá atrás, este que se acuerda que les dije que no tuvieran en cuenta esta sección, también sería un bronquiolo, perdón, un bronquiolo terminal, unido al bronquiolo respiratorio. Bueno, ahora lo que preguntaron acá el compañero. Acá está lo del subtratante, ya lo vamos a ver. Entonces tenemos la parte más pequeña que serían los alveolos. Los alveolos son estructuras que permiten el intercambio gaseoso. O sea, dejan pasar el oxígeno hacia adentro del tejido y expulsan lo que es el dióxido de carbono.
Entonces, estas alveolos tienen unas células en sus paredes que son los neumocitos. Entonces está el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 1 representa el 40% de las células que tiene ese alveolo, pero el 90% de la superficie. Estas son células planas con núcleo aplanadas. Por eso es cuando hablan de los alveolos, ¿sí? Hablan del epitelio simple plano, pero se están refiriendo es a este neumocito tipo 1. ¿Listo? Entonces, este a nivel celular tiene escasa mitocondria y organelos y permiten la difusión gaseosa. Estos son los que permiten el intercambio gaseoso. Por eso cuando vimos epitelios, ahí estaba en el epitelio simple plano, una de las funciones era el intercambio gaseoso porque se estaba refiriendo a estos neumocitos tipo 1, que es un epitelio, pero en este caso se le llama así, neumocito tipo 1, por la función que cumple. Entonces, representa el 90% de la superficie. Quiere decir que está en toda la pared. Son unas células aplanadas. Tenemos el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2 representa el 60% de la población celular. Quiere decir que es más abundante que el neumocito tipo 1, pero solamente representa del 5 al 10% de la superficie alveolar. Son células redondeadas con núcleos redondos. Estos son más grandes que los neumocitos tipo 1. Tiene gran cantidad de mitocondrias, retículo endoplasmático liso y rugoso, bueno, eso a nivel celular, vesículas electrodensas, cuerpos esféricos de material laminar, bueno, todo eso a nivel celular. Y estos secretan surfactante. Estos son los secretantes surfactantes, lo que me está preguntando el compañero. En caso de daño y destrucción de los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2 aumentan su número y de tamaño. ¿Para qué? Para suplir al neumocito tipo 1. Bueno. Y tenemos el surfactante pulmonar. Esta es una sustancia presente en los pulmones, específicamente en los alveolos, ¿cierto? Ya sabemos que los neumocitos tipo 2 son los que la van a producir. Esta está compuesta en un 80% por lo que son fosfolípidos, predominantemente la dipamitoilfosfadilcolina, y el 12% corresponde a proteínas y el 8% a lípidos. Y su principal función es reducir la tensión superficial alveolar o reducir la tensión de los alveolos, en pocas palabras. Acá tenemos entonces una fotografía donde nos está mostrando los neumocitos tipo 2, que son estas estructuras más grandes que vemos acá. No se alcanza a ver el neumocito tipo 1. Vamos a ver si en la otra fotografía ahí sí se alcanza a ver. Mira, acá tenemos un neumocito tipo 1. Es este que vemos acá en la periferia. El neumocito tipo 2, pues obviamente son estos más grandes que vemos ahí. Ahí se lo está mostrando la fotografía. Esto sería un neumocito tipo 1 que siempre se encuentran más achatados y a la periferia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? La fotografía de faltantes ahora se las envío. Me voy a colocar en eso y se las envío ahorita enseguida. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces creo que llegaron dormidos. Voy a sacar la foto de los que hoy asistieron. Ok, guardar como grupo B. Bueno, entonces ahora les envío las fotografías complementarias. ¿Será que podemos hacer la próxima semana la clase el martes? Sí, Gustavo, pueden hacer una sola fotografía
con todos los complementos. Quiero decir que se vean todas las partes, las pueden hacer como más cercana, que se vean todas las partes y para que sea una sola fotografía. Sí, señor. Profe, en cuanto a los túbulos, ¿hay que realizar un dibujo de cada uno? No. Ya, un segundo. Entonces, respiratorio, ¿dónde está? Ah, está cerrado. Un segundo. Sistema endocrino, respiratorio, urinario, se me partió. Urinario, acá está. Un segundo. Urinario. Lo mismo que le estaba diciendo a lo de respiratorio. Pueden hacer solamente una fotografía. Este podría ser donde se ve cápsula, ¿cierto? Corteza con todas sus partes y médula. Ojo, en la parte de la médula traten de hacer la fotografía o el dibujo un poquito más grande donde se pueda distinguir tanto el corpúsculo, bueno, el corpúsculo no hay problema, el túbulo contorneal distal, el túbulo contorneal proximal, los túbulos colectores, ¿cierto? Que están acá en la parte inferior y las asas de Henle, ¿sí? Que se vean bien las asas de Henle. Pero pueden utilizar este como referencia, que esta trae prácticamente todas las estructuras. Para las asas de Henle, ¿cómo hacen? Pues obviamente utilicen como referencia, pero la hacen en una sola fotografía. Utilicen como referencia esta, ¿cierto? Donde se ven los conectores y cómo están dispuestas las asas de Henle, pero lo pueden dejar en una sola fotografía, en un solo dibujo, perdón. Están preguntando nuevamente lo mismo. Profe, ¿los túbulos hay que realizar o no? Hagan un solo dibujo. O sea, yo no necesito que me coloques que este es el túbulo colector. No, hagan un solo dibujo general donde se vea corteza, donde se vea médula y donde se vea cápsula, pero obviamente pues que tenga todas las partes, que tengan el corpúsculo renal, que tenga el túbulo colector, tenga el túbulo distal, tenga el túbulo proximal, que tenga las asas de Henle. ¿Listo? Lo mismo con la fotografía de tráquea, que se vea el epitelio, que se vea la lámina propia, que es el tejido conectivo láceo, que se vea la submucosa, que es el tejido conectivo denso regular con la glándula mucosa, que se vea el cartílago y al hilo, ¿cierto? No, por eso les voy a enviar unas fotografías adicionales. Porque en el diagrama, como antes utilizábamos obviamente las placas de laboratorio, pues era más fácil. Pero como ahora no las tenemos, voy a buscarla. Y si alguien me puede enviar esas placas, porque es que no tengo las fotografías, pues sería mucho mejor. Si no, para escoger algunas y tomarlas esas como referencia. Por ejemplo, la de bronquios secundarios, en el laboratorio yo tengo una placa donde se ve muy bien el cartílago. Desafortunadamente en la fotografía del libro pues no se ve muy bien. Pues ahorita voy a buscar unas y se las envío como complemento de todas formas. A ver qué tengo acá. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer entonces?